base, ¿de acuerdo? La placa base. Bueno, ahora leeremos la introducción y tal, pero os lo voy a explicar con mis palabras para que entendáis qué es una placa base. La placa base es una placa, como dice su nombre, en la que van conectados todos los componentes de un ordenador. La placa base se encarga de interconectar todos los componentes unos a otros. Luego ya el microprocesador es el componente que se dedica a dar las órdenes y tal, pero la placa es la que reúne a todos los componentes, es el lugar donde están situados todos los componentes. Prácticamente un ordenador es una placa base con componentes conectados dentro de una caja. Si bien el cerebro del ordenador, pues ha dicho, es el microprocesador, la placa base se encarga de conectar memorias, tarjetas, la tarjeta gráfica, claro que sí, los botones de la caja, microprocesador, discos duros y todo lo demás. Y bueno, os lo voy a explicar aquí tan tranquilamente. Vamos a leer un poco la introducción que dice: la placa base del ordenador, también llamada placa madre o motherboard en inglés, es una de las piezas más importantes del ordenador. Es donde están situados los buses. Los buses son pues los que llevan la información, los canales por los que la información va de un componente a otro, y pues esa información es coordinada por el microprocesador. Un segundo. He apagado la estufa porque hace mucho calor. No se le suele dar la importancia que merece, y es posiblemente el componente que más puede afectar al rendimiento general del sistema y a su capacidad de ampliación. Lo de capacidad de ampliación se refiere a que la calidad de la placa base te va a asegurar que el componente tan caro que te has comprado pueda o no pueda estar en tu ordenador. Quiero decir, si tú te compras una RAM, yo que sé, DDR4 de última generación, etcétera, etcétera, y tu placa base es vieja, probablemente tu RAM no va a ser compatible con las ranuras, tu módulo RAM no va a ser compatible con las ranuras RAM, que son estas de aquí, que traiga. O por ejemplo, si te compras una gráfica muy cara, muy grande, una placa vieja, por el tamaño y tal, pueden no ser compatibles. Hay que mirar qué componentes que compramos son compatibles y qué componentes que compramos no son compatibles con nuestra placa base. Así que bueno, acompañando a la placa base tendremos el manual de fabricante o documentación técnica imprescindible para poder montar los componentes hardware de un PC. En esta unidad veremos tratado, ¿vale? ¿Qué características y componentes de una placa base? El factor de forma, que ya lo veremos, tiene que ver con lo que he dicho del tamaño y tal. La BIOS, la pila, que ahora os explicaré también para qué sirve, que es esto de aquí, esta pila de aquí, que es una pila de botón, vaya, no de botón, de las grandes. El socket, el chipset, que no veo el chipset aquí. Bueno, los chipsets modernos creo que son más fáciles de identificar. Alimentación, memorias, las de expansión, conectores internos y conectores externos. Empezamos con el factor de forma. Pues el factor de forma define unas características muy básicas que puede integrarse el resto de la computadora. Para que pueda integrarse física y eléctricamente, no, esto obviamente no es suficiente para garantizar la interconexión de los componentes, pero es lo mínimo. O sea, mínimo si te vas a comprar un componente pues que sea compatible con el factor de forma de tu placa base. Las características pues de los factores de forma son la forma
no sé, esto es el largo, creo que lo primero de largo que esta, pero esta tiene más de ancho que esta, ¿sabes? O sea, varía, pero bueno, el Extended ATX, que es el más grande con 30,5 por 33, el ATX que es el 30,5 por 24,4, Mini ATX que es de 28,4, 28,8, Micro ATX que es de 24,4 y 24,4, vaya, y el Flex ATX que es la más pequeña de 22,9 por 19,1. Aquí podemos ver un gráfico, digamos, de los tamaños de cada placa base. Todo esto sería un Extended ATX. La estándar, que es la ATX normal, vaya, sería menos ancha, etcétera. Estas ya, pues etcétera, etcétera, van haciéndose más pequeñitas, ¿no? Esta es más ancha que esta, pero menos alta. Pero en fin. Y luego está el VTX, que lo creó Intel y es como una evolución del ATX, pero distinto, ¿no? Porque como vemos aquí lo pone que es incompatible con casi todo, salvo con la fuente de alimentación, y se hizo prácticamente para solucionar problemas de refrigeración, ¿no?, de algunos procesadores, pues sobre todo Intel, que últimamente las nuevas generaciones se calientan mucho, mucho, mucho. Aquí lo explicamos un poco por encima, que las CPUs y tarjetas consumen cada vez más, generan más calor y esta ATX no se diseñó para este fin, tal. Normal que se sobrecaliente el PC, y Intel trató de solucionar ese problema con su formato VTX. Aquí pone que el micro se sitúa en la parte delantera de la caja con el propósito de que reciba directamente el flujo de aire frío de un ventilador. O sea que el ventilador, en vez de refrescar toda la caja de manera pues equitativa, digamos, pegue directamente al microprocesador para que se enfríe. O sea, tiene como un sistema de refrigerio enfocado, pensado para enfriar directamente el microprocesador. Hay tres tipos de VTX. Más grande el regular, que son 32,5 por 26,7, el micro 26,4 y 26,7, y pico, que es 20,3 por 26,7. Aquí podemos ver diferencias del ATX con el VTX, tanto por fuera como por dentro, ¿no? Podemos ver que aquí está. Esto es el chipset, si no me equivoco. Y el procesador se ubica en lugares distintos, ¿no? Aquí es donde se pone el procesador, pues aquí está aquí. Y el VTX está aquí. Supongo que pues eso, para recibir directamente el frío. Luego tenemos el LPX. El LPX fue desarrollado por Western Digital para computadores de escritorio, para que no ocupen mucho espacio, o sea, un poco para comprimir el tamaño. Low profile significa las siglas, no low profile, la X no sé, pero este tipo tal se encuentran en las marcas Compact y Hewlett Packard. Bueno, los tamaños donde se encuentran, los modelos de caja Slim, que caracterizan que este factor de forma posee un slot tipo Razer Card. Un Razer Card es un adaptador para modificar 90 grados el ángulo de la inserción de una tarjeta externa SPCI o PCI Express. Eso solo en cajas de PC de sobremesa, donde la placa base y las ranuras de expansión de los puertos están en paralelo. O sea, la Razer Card prácticamente es para un poco acomodar la tarjeta externa, ¿no? O sea, sí, es lo que nos dicen, es como la alternativa a las placas base más slim, más delgadita, que menos ocupe, etcétera, etcétera, más comprimida, ¿no? Digamos. Sí, o sea, esta tecnología supongo que se usará en cosas como aparte de los ordenadores de escritorio, supongo que esta tecnología se usará
aquí el NLX quería reemplazar al LPX. ¿Cómo? Pues mejorando problemas, como por ejemplo el último, que es la dificultad de expansión, o sea, un poquito, darle un poco más de expansión, más tamaño para meterle más tarjetas. También manejar la dificultad de manejar el tamaño físico de los procesadores que tenía el LPX, pues lo superaron para que entraran procesadores más, pues, distintos, ¿no? Y la generación de calor también fue solucionado. También solucionó el problema de expansión mediante el slot de tarjeta recercar conectado al lado de la placa madre. Al igual que con el formato LPX, las tarjetas de expansión quedan paralelas a la placa, bla bla bla. Al mismo tiempo te permite retirar y sustituir la placa base sin herramientas. Otro problema, porque aquí nos ponía que teníamos dificultad para quitar la placa base y tal, y aquí puedes sustituir piezas y poner y quitar sin ningún problema. O sea, fue una evolución más cómoda, mejor refrigerada y con todo mejor, digamos. Bueno, esto es un coñazo, en verdad, lo de las formas, pero hay que explicarlo. Vamos a intentar ir rápido, ¿no? El WTX, otro creado por Intel como el BTX, ¿no? Y esto prácticamente donde está, está diseñado para sistemas, como lo pone ahí, vaya, de varios procesadores y varios discos. Pues como ahí lo pone directamente como un servidores, estaciones de trabajo de ingeniería, pues servidores de redes locales de grandes empresas o servidores de grandes páginas web o pues todas esas cosas, ¿no? Pues si tiene varios discos, pues un servidor necesitará gran memoria y grandes procesadores, obviamente, pues sobre todo memoria también. La característica de este factor de forma es la inclusión de las tarjetas SFreeCloud, una PDI de doble ancho diseñada para permitir la integración de tarjetas más grandes de varias funciones y mayor consumo de energía. Las cajas de la computadora WTX eran compatibles con las placas base ATX, pero no viceversa, obviamente. O sea, bueno, sí que una caja de WTX podía tener dentro una ATX, pero una caja de una ATX no podía tener una WTX. Y vienen a veces equipadas con fuentes de alimentación que son compatibles con ATX. Luego tenemos el EV, el MEV y el CEV, que son un factor de forma estándar para placas base. De uno, bueno, ahora lo estoy leyendo, ¿no? Porque esto no me lo sé todo. Tengo que estudiarlo para mañana, pero bueno. Pero sí, de uno o dos procesadores. Son factores de forma para placas que vayan a tener uno o más procesadores. La especificación está destinada, pues, otra vez a servidores y estaciones de trabajo. Es como esto, básicamente. Pero aquí no se especifica que puede tener varios discos y aquí no. Bueno, son Enterprise Electronic Bay, que medía 30,5 por 33 centímetros. MB, que medía 41,1 por 33,0, siendo lo más grande. Y Compact Electronics, que medía 30,5 por 26,7. El ITX es un formato de placa base totalmente desarrollado por VIA Technologies, aunque es un formato de origen propietario, sus especificaciones son abiertas. De hecho, otros fabricantes tienen productos en este formato. Son placas base que consumen muy poca energía y dirigidas a dispositivos de entretenimiento como TVTs, PCs para coche, LCD, dispositivos ultraportátiles. Podemos encontrar los siguientes tipos. Bueno, prácticamente son placas bases, no tanto ya para un ordenador, ¿no? Como pone que un TDT o las típicas pantallitas que tiene el coche con la que puedes hacer mil cosas, ¿no? Pues tienen una placa base así porque son de bajo consumo, son pequeñitas, son placas base para... Son placas base y es un formato hecho para cosas que vayan a ser menos exigentes que un ordenador, como ahí lo pone, ¿no? Pues cualquier cosa así, que sea portátil, que no sea un ordenador
sea, el nano que mide 12x12 y el pico que mide 10x7,2, o sea, el ITX, placas pequeñitas, generalmente encontradas en dispositivos portátiles o que no requieran de mucho consumo de energía. Por regla habitual, cuando se comenta que una placa base es ITX, estamos haciendo referencia al formato mini. Claro, o sea, el formato mini, que es como el más usado, se ve. Bueno, otros formatos. Aquí nos explica que a lo largo de la historia los fabricantes han usado placas en menores formatos propietarios, las seguirán usando bien porque los estándares no se adaptan a sus necesidades o por otras razones comerciales. Obviamente, conforme va evolucionando la tecnología, las empresas se las apañan para pues que en su placa base sea compatible lo último, ¿no? Entonces, pues los formatos van a ir evolucionando, van a ser más formatos, probablemente más grandes, probablemente más pequeños, probablemente más accesibles y más fáciles de usar y menos complejos, porque esto es bastante complejo y para que todo el mundo pueda modificar sin montar su ordenador, ¿no? Pues la tecnología que avanza. Esto prácticamente el otro formato se resume en que el futuro es hoy, chavales. El mundo avanza, la vida es muy bonita y pues, van a seguir habiendo nuevos formatos de placas bases por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es la BIOS? Bueno, nos explica que la BIOS es un acrónimo de Basic Input Output System, es decir, sistema de entrada-salida básico. Bueno, prácticamente la BIOS, como pone, se encarga de iniciar el sistema, comprueba cómo está el sistema, si hay algo fallando, tal, y controla pues operaciones básicas entre componentes. La BIOS tiene un menú al que podemos acceder y en el que podemos modificar cosas. Por ejemplo, de ahí se activa el overclocking, de ahí se modifican opciones un poquito más técnicas del ordenador, ¿no? Si encendéis vuestro ordenador seguramente os ponga pulsa F2 o pulsa F9 o pulsa alguna tecla así para acceder a la BIOS. Si no entendéis mucho de informática, no os recomiendo entrar a la BIOS porque tocar algo de la BIOS podría ser perjudicial para el ordenador. Yo hace un tiempo probé con el overclocking y tal, ya estaba bien, hasta que te empieza a dar craseos y tal. Desde la BIOS se puede activar la virtualización, que es una opción de tu ordenador, que no sé si la tengo activada, que dedica ciertos núcleos del procesador a la emulación y sobre todo es muy útil si vas a utilizar máquinas virtuales. Desde la BIOS se pueden activar muchas cosas bastante técnicas y hay que tener un poco de conocimiento antes de entrar a la BIOS, ¿no? Porque te puedes joder el ordenador si por ejemplo abusas del overclocking o si por ejemplo tocas cosas que no sabes lo que son y ya no te vuelve a ir igual al ordenador. Bueno, cuando entramos al ordenador lo primero que cargan es la BIOS, este firmware, programa de software grabado de forma permanente en dispositivo hardware. Bueno, esto también te pone la definición de firmware, que no la necesito para este tema, pero prácticamente un firmware es una parte de programa, o sea, una parte digital que ya está instalada en nuestro ordenador, que va antes del sistema operativo. Me refiero, si nosotros compramos un ordenador con Windows instalado, probablemente no tengamos que pasar por el firmware, pero si compramos un ordenador o montamos un ordenador y no tiene ningún sistema operativo instalado, lo que veremos es el firmware, que es esa parte digital que nos viene ya instalada en los componentes. Entonces la BIOS forma parte del firmware, bueno, forma parte del firmware o es un firmware como tal. Entonces hasta iniciar, configurar y comprobar que el hardware que hay se encuentra en buen estado, incluyendo la memoria RAM, los discos duros, placa base, procesador, Cuando termina, selecciona el dispositivo de arranque, pues que generalmente será el dispositivo donde esté instalado nuestro sistema operativo, ya sea Windows, Linux, iOS, y seguramente esté instalado en el disco C, en el disco HDD. Procede a iniciar el sistema operativo y le cede a él el control del ordenador, o sea, la BIOS comprueba que todo está ok.
ejecute la BIOS leyéndolo directamente desde la ROM que lo contiene. Bueno, pues nos cuenta un poco lo que hace la BIOS, ¿no? El proceso POST, que es el test que se realiza cada vez que encendemos el ordenador y se avisa con unos pitiditos que suenan por un altavoz interno, que están en la placa base y que probablemente vengan acompañados de unos parpadeos de una luz roja, depende del ordenador que tengas. La BIOS debe ser modificada para indicar correctamente qué disco duro tenemos, establecer la hora, secuencia de arranque, porque también es importante en la BIOS pues establecer, bueno, si la secuencia de arranque, vaya. Incorpora una memoria conocida como la CMOS. La memoria CMOS es la que almacena la configuración de la BIOS y los datos de arranque, y está totalmente alimentada, aquí lo pone, por la pila, que era lo que os quería explicar antes. Esa pila de botón que hemos visto en la placa base es la pila que contiene la información de arranque de nuestro ordenador. Entonces, si esa pila se llega a desgastar cuando encendemos el ordenador, sonará una serie de pitidos, y esos pitidos nos avisarán de que tenemos que cambiar la pila si no queremos eventualmente perder la información de arranque y tener que configurar la BIOS cada vez o cada poco tiempo, ¿no? Pues eso lo hacemos, la pila. A la acción de cambiar las configuraciones de los parámetros del equipo de los elementos se llama configurar la BIOS. Bueno, obviamente para ello una interfaz basada en menús, pues una interfaz generalmente muy épica donde pone MSI BIOS tal y hay sus colorcitos y sus cosas. Y bueno, hay muchos tipos de BIOS, obviamente depende de la empresa que tengamos. Bueno, la empresa, la marca, que sea nuestra placa base, pues hay una BIOS otra. La mía creo que es MSI, si no mal recuerdo. La BIOS se encuentra en un chip flash ROM de lectura preferente que permite que su contenido sea modificado. Gracias a esto, los fabricantes pueden sacar nuevas versiones de BIOS para incorporar nuevas funciones o corregir fallos o optimizar funciones. O sea, aunque la BIOS esté integrada en los componentes del ordenador, puede ser totalmente actualizada y modificada. Sí, ya está. Pero tiene que ser compatible la BIOS que descargamos de internet. Tiene que ser de la marca de la placa base, obviamente. Tiene que ser mínimamente compatible. Pues entre las funciones de la BIOS, proporciona rutinas básicas de acceso a los componentes del hardware, configura diversos parámetros de funcionamiento del equipo, controla la configuración de los componentes del hardware y es la encargada del arranque y apagado del sistema. No sé cuánto llevaremos de vídeo, son las 2:30 y creo que he empezado sobre las 2. A ver. Pues... bueno, sí, 27 minutos. Bueno. Pues vamos a darle, no vamos a seguir. Pues eso es la BIOS, ¿no? Y aquí pues podemos ver una BIOS bastante antigua, de 1984 a 1999. Y como vemos, pues tiene cosas como por ejemplo mirar el estado de salud del ordenador, que será pues si está todo bien, los componentes bien. Introducir una contraseña, el arranque seguro, el arranque optimizado, opciones avanzadas, etcétera, etcétera. Y salir sin guardar o guardar y salir. La BIOS está ligada a la arquitectura por 86, lo que limita... Bueno, claro, o sea, hoy en día los sistemas son todos de 64 bits y la BIOS es por 86, lo cual la hace, pues, obviamente, pues
pues tiene menos capacidad de hacer cosas. Luego se desarrolló el Intel Boot, la EFI, que pues es prácticamente una evolución de la BIOS, vaya, que está sustituyendo a la BIOS, y probablemente muchos de vosotros tengan pues este tipo de BIOS, porque en verdad es un tipo de BIOS, ¿no? Pero es lo mismo, pero más moderno, vaya, o sea, hace exactamente lo mismo, pero con más colorinchis y con más guay. Simplemente, seguramente yo también tengo una EFI, que es prácticamente eso, ¿no? A ver, tiene más cosas aparte de ser más bonita. O sea, no es simplemente que es más bonita y ya. Pues aquí lo pone, ¿no? Mira, de hecho aquí lo pone. Que puede conectarse a internet, soporta más particiones, incluye interfaces gráficas, pues eso, las interfaces bonitas, y tiene una línea de comandos para pues quien prefiera hacer las cosas con comandos que gráficamente, como yo que sé, los usuarios de Ubuntu, que ahí va todo por código, vaya, casi todo. Esta es una BIOS, pues la más antigüita, y la estándar thermostat, que es un apartado de la BIOS. Aquí nos están explicando los apartados de la BIOS. Los apartados de la BIOS, pues el estándar thermostat, donde están las opciones para dedicar fecha, hora, los discos duros, pues cambiar cosas así, configurar discos duros, la BIOS Feature Setup, pues prácticamente nos da opciones de configurar la BIOS, la propia BIOS, ¿no? Como el CPU interno en el caché, que lo que nos hace, ¿no? Es que ¿cómo lo explico? Joder. A ver, todo esto son modos de ejecutar las cosas, o sea, de ejecutar las operaciones. Cada modo es complejo, quiero decir, no es como que tiene simples cambios, o sea, todos estos modos y todas estas cosas son cosas hechas para la manera en la que funciona nuestro ordenador. Generalmente es algo que no tenemos que tocar si no sabemos, es algo que tiene que tocar alguien que o bien vaya a usar el ordenador para otras cosas que necesite otros modos y otras secuencias y tal, o bien lo tocas tú, que eres informático y sabes del tema y sabes que no te la vas a cagar y te vas a cargar la BIOS. Pues yo qué sé. Primero, pues estas dos primeras, o estas primeras prácticamente, son cosas que podemos activar y desactivar. Si por ejemplo queremos acelerar el post, lo que hemos leído aquí arriba del post, ¿no? ¿Dónde estaba el post? Acelerar el diagnóstico de errores de nuestro ordenador. ¿Dónde estaba? Joder, me he perdido. Para acelerar el diagnóstico y que lo haga más rápido y que así arranquemos antes del ordenador, ¿no? Y pues para mí yo no desconectaría eso porque tampoco vamos a ganar muchos segundos, porque el post no te quita tiempo casi, o sea, no te quita tanto tiempo el diagnóstico que se da a tu ordenador, y yo creo que es necesario para ver si tienes que cambiar alguna pieza. La boot sequence, se establece el orden en el que el ordenador intenta crear un sistema operativo desde la inicio de 2 unidades. Pues si tienes dos discos duros, pues uno sólido y uno mecánico. Si tienes un pen, pues con la boot sequence puedes decir carga primero el disco mecánico, que es donde tengo instalado el Windows, ¿no? El external caché, pues es para manejar, para poder usar la memoria caché, que la memoria caché son memorias que guardan información de arranque de ciertos programas, que son los programas más utilizados de los ordenadores que más tú utilices.
security option, prácticamente para poner la contraseña en la BIOS, vaya. Poca cosa más. Chipset. Los chipsets, el chipset feature set, pues en el chipset, si no las opciones de chipset de la BIOS, prácticamente toca la parte, a ver, no es como que la parte, sí que es como que la parte, las partes que queremos gastar o no de la placa base, quiero decir. Aquí lo pone que nos permite habilitar o deshabilitar puertos USB, soporte para teclado USB, RAM, procesador y tal. O sea, prácticamente la chipset feature setup nos hace controlar las cosas que queremos que nuestra placa base tenga activadas o no. Pero como pone que no es recomendable tocar, porque ¿para qué vas a apagar un puerto USB? ¿Qué sentido tiene que cojas y apagues un puerto USB? No lo sé. Quizá te ahorra un poquito de potencia, pero no sé. El Power Manager Setup, en este apartado se configuran las opciones de ahorro de energía. Como el Power Manager Management, que es el ahorro de energía. El PM Control via VM, que debería estar activado por Windows y otros sistemas operativos compatibles con la gestión de energía. Pues es para poder suspender el equipo, apagarlo, tal. Pues nos brinda los diferentes modos de apagar un equipo, ¿no? El Video Method, que prácticamente es un ahorro de energía para toda la parte de vídeo, la parte gráfica. El PM Timers es, como lo pone aquí, en esta sección estableceremos el tiempo que tarda en nuestro sistema en apagar los distintos componentes, ni más ni menos. PM Events, que es lo mismo, pero el apagado en los eventos, ¿no? Los eventos que tienen que hacer para ir apagando el equipo. El CPU Fan, que es para controlar el ventilador. Y si apagamos o no apagamos el ventilador en ciertos casos, como pone ahí, que en el ahorro de energía. Y pues prácticamente el modem LAN Wake Up prácticamente es para, lo pone, determinar si un modem o una tarjeta de red puede hacer que se encienda el ordenador. Esto sería más quizás si queremos poder encender un ordenador a distancia con wifi. Es un rollo así, ¿vale? No lo tengo tan claro, pero lo huelo así. PCI/PNP Configuration. Prácticamente nos pone que en este apartado no hay prácticamente nada que modificar, pero porque prácticamente es autocontrolable, ¿no? Integraciones peripherals, que es todo lo integrado a la placa base, pues desde aquí se pueden modificar varias opciones. Puede que el status pues para pues ver lo que he dicho, el estado de salud, entre comillas, de cosas de PC. Y también se monitoriza ahí, como lo ponen, las temperaturas, tal, para pues no joder nada, ¿no? Y el voltaje para también no joder nada. La pila, que es lo que alimenta la hacemos, lo que he explicado antes. Y el socket, es el zócalo en español, no sé por qué se le llama tanto socket, es zócalo, que es donde se enganchan los procesadores, que varios tipos. El CIF, que es a lo ¡pam! Se engancha. Y está. He usado los Intel Pentium 2, Pentium 3.
mayor densidad de pines. El VGA, perdón, que es el de las bolitas, en lugar de utilizar pines, se de una almohadilla con una pequeña bola de soldadura. Es pues mejor, o sea, no es mejor, es lo que creo que es más jodido de romper esto que romper pues una de pines. No, porque si los pines se doblan tienes un problemón que flipas. Y pues que depende del socket que tengamos, podremos poner un microprocesador o otro. Luego está el chipset, que es el conjunto de... ¿Ha pasado algo? ¿O no? Perdón. Ah, vale, ya está. El chipset controla muchas funciones del ordenador, de interno de la placa base, y pues también determina, aquí lo pone, los componentes que podrán montarse a la placa y el fabricante. Pues muchas veces los fabricantes condicionan también lo que se va a poder poner en sus placas en interés a que compres los periféricos, o sea, no periféricos, los componentes de su marca, ¿no? Y pues en el chipset también viene reflejado esto, que si algunas cosas no quieren o sea, si por ejemplo quiere que compres discos duros de su marca, con el chipset, a lo mejor el chipset hace que solo los discos duros de la marca de la placa base sean compatibles, ¿no? Por poner un ejemplo. Antiguamente se dividía en el Northbridge y el Southbridge, pero ahora me parece que solo hay un chipset. El Northbridge me parece, o me acaba de tirar un triple. Pero bueno, el Northbridge se calienta bastante, por lo que está bajo un disipador. En muchas ocasiones se le añade un ventilador y realiza soporte para una determinada familia de microprocesadores, controlador de memoria, soporte de gráfica y de sistemas de ahorro de energía. Y el Subridge es más para los slots de expansión, los PCI Express, etcétera, etcétera. Los SATA, donde van pues algunos discos duros podrían ir al SATA. Control de periféricos como los USB que van en la caja, y el FireWire, que es, no creo que conozcáis los FireWire o Firewire o como coño se diga, y los controladores básicos para la arquitectura del PC. Osakuna se dedica más a componentes pesados como microprocesadores, memoria gráfica, y el otro son más los conectores, ¿no? Como los SATA, los PCI, USB, etcétera, etcétera, y el controlador de teclado. Actualmente todo esto se integra los controladores dentro del microprocesador, del encapsulado del microprocesador. Así va más rápido y la tasa de referencia mejor. Y aquí vamos a ver un poco los conectores que hay. Los de alimentación son el ATX, que es donde se alimenta, o sea, donde se conecta el cable de alimentación para la placa base y la fuente de alimentación y todo eso. Y el EPS, que da suministro corriente extra al procesador. Esto sí que me lo sé mejor, esto sí que me lo he estudiado. El PCI Express sirve para conectar pues algunos periféricos o las tarjetas de expansión. Hoy en día se usa la CPI, que permite al sistema operativo que controle todas las operaciones de ahorro de energía. Antiguamente era PM y hoy la CPI. Pues los slots de memoria RAM, los bancos de memoria RAM, que dice que habitualmente se encuentran al lado del socket del procesador, pero eso no importa. Aquí están para introducir pues las memorias RAM, los slots de expansión, los PCI Express, que como ya he dicho son para
wifi, cualquier cosa, incluso creo que no sé si Bluetooth también se vendrá con algún periférico, no lo sé. A ver, yo Bluetooth lo uso con un USB que tiene Bluetooth, que por cierto tendría que, en fin, nada. Luego está el AGP, que fue desarrollado por Intel y quería solucionar los cuellos de botella. Que es para conectar tarjetas gráficas, vaya. El PCI Express, que es una evolución del PCI, que reemplazó a todos los que había, todos los que hacían la misma función. Pues el PCI Express es el que se usa actualmente, ¿no? Ya hay distintos tipos de PCI Express: por 1, por 4, por 8, por 16. Los PCI, a ver, un periférico que puede engancharse en la PCI Express 1 puede engancharse en la 4, la 8 y la 16, pero uno que se tenga que enganchar en la 16 no se puede enganchar en la 1 por tamaño, obviamente. O sea, uno pequeño sí que puede en la grande, pero no grande, no en la pequeña, ¿no? Para que entendáis el tema. ¿Qué más? Bueno, sí que últimamente tienen un blindaje para que no se jodan, pero bueno. Los puertos IDE antiguamente se utilizaban para lectores de DVD y de CD, y actualmente no vienen pues lectores así en nuestros ordenadores, lamentablemente. El FDD era un cable, ¿no? Era un cable que lo que se le hacía, se usaba mucho en las disqueteras, ¿no? Cuando estaban los floppy disk y tal, se usaba mucho las disqueteras. Y pues el SATA 1, 2 y 3, que sirve para conectar los discos duros, los HDD, y no sé si los SSD también, o los SSD no, depende, no te lo pone aquí, pero bueno, los SATA, que es para conectar los discos duros, y los MSATA, que ahora están en desuso. Sí, prácticamente era la versión de mini PC y portátiles de esto. El M2, que aquí es donde se conectan los discos duros sólidos SSD, o sea, SSD. El USB, o sea, estas cositas que hay aquí son para el USB, para los USB que vendrán en la parte frontal o trasera de la caja. Estos conectores pues de distintos USB, como podemos, están estos, y 2.0 y 3.0, depende del USB que haya. Y esto también es USB. ¿Qué más? FireWire, que era un competidor del USB que ya no se usa. Luego estos son los conectores de ventiladores, que pueden ser que de 3 o de 4 pines. En el caso de que tengas un conector de 4 pines pero solo lo conectes a 3 pines, podrás medir la velocidad del ventilador, pero no controlarla. Si pues conectas 4 pines con 4 pines, puedes medir la velocidad del ventilador y controlarla. Ahí lo tenemos. Estos conectores son todos para el speaker, el altavoz que tiene la placa base, para avisarnos de errores del ordenador, las luces para avisarnos de la actividad del disco duro, el botón de reset para reiniciar el ordenador, algunos LEDs, etcétera. Ahí lo pone. El CDIN es para conectar un cable de audio al DVD o al CD. Y el SPDIF era de Sony, de Philips, que era un cable de transmisión de señales de audio digital. Conectores externos. Los conectores externos son los que se pueden ver en la parte exterior de la caja. Tenemos, por ejemplo, pues los USB, los VGA
los HDMI, los DisplayPort, etcétera. Ahora nos explican los PS2. Eran uno para el ratón, que era el verde, y el morado era para el teclado. USB, ahora mismo es el estándar, ¿no? Que es para cables, memorias, cualquier tipo de cosa. Este micro va por USB. Hay distintos tipos de USB. El 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 y 4.0. Eso, el USB normal. Luego tenemos los distintos tipos, que primero está el Lightning de Apple, el micro B, el micro A y el micro B. Este creo que va por USB mini, este micro me parece, sí. El tipo C, que es el más usado actualmente, el tipo B y el tipo A. El tipo A es el que pone 1.0, 2.0, tal. Bueno, aquí te explica la diferencia de cada uno, en qué se usa cada uno, pero prácticamente el B era para impresoras y periféricos, el mini así pero más pequeño, el micro B era antiguamente el más común para conectar móviles y tablets al ordenador. El A es el más usado generalmente en memorias o periféricos del ordenador. El mini A, pues aquí lo pone cámaras de fotos y aparatos electrónicos al ordenador. El micro A lo mismo pero más pequeño. Y el C es el actual para dispositivos móviles y otros dispositivos. Aquí te explico un poco el color de cada uno. Y que aquí hay estos yellow, red y orange, son de carga. También pone que hay otros colores que simplemente son para hacer más atractivo el diseño. El puerto serie RS232 se utilizaba para el ratón y el módem, y ahora no se usa, pero se usa en el sector industrial. En casa no creo que tengáis esto. Y luego el paralelo, que esto, este era el serie, este es el paralelo, que está en desuso total, y era para impresoras. El Ethernet, que sirve para conectar pues un cable de red. Los de sonido, que eran, a ver si me acuerdo, el azul era para capturar audio de otros dispositivos, verde altavoces y auriculares, rosa micrófono, naranja subwoofer, negro altavoces traseros y gris altavoces laterales. Y luego está el SPDIF, que lo hemos leído antes. Vale. Algunas placas de gama alta, además la tarjeta de internet tiene una tarjeta wifi, que eso lleva un adaptador para conectar una antena pequeña. Este es el FireWire, que no era el que hemos visto aquí, que era la competencia del USB. Vaya, pues eso. Luego tenemos los conectores gráficos. El primero fue el VGA, sustituido por el DVI para más calidad, sustituido por el HDMI para más calidad, y que compite con el DisplayPort, que tiene libre, es prácticamente la versión económica del HDMI, libre de licencias y de todas esas cosas. Los SATA, que ya lo hemos visto antes, para más discos de memoria, y el eSATA, que era una mezcla entre el USB y el SATA. Y el eSATA, o sea, esto es una mezcla entre el USB y el eSATA. Aquí podemos ver cositas. Y aquí, pues, una placa base desde arriba, con todo lo que hemos visto. Otros debug LED, que tiene esto, prácticamente tiene un código de error que depende del código que dé, es una cosa que falla a otra.
los estudios. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.